Bueno, Jimmy, la primera pregunta sería que se presente, Sí. quién eres tú Sí. y dónde estamos. Mi nombre es Modesto Molina Murcia. Estamos situados en este momento en el occidente de Boyacá, donde está la zona productiva o la falla productiva de las esmeraldas en Colombia. Estamos en este momento en una mina acá que se llama Empavas. Es una mina que este nombre lo tiene porque en la región había un nido de unos pájaros que se llamaban las pavas. Y las pavas hacían el nido acá y emigraban hacia otras partes, hacia Canadá o hacia a Brasil, ¿no? Entonces quedó ese nombre. Pero en este sector antiguamente era un camino de herradura y unos campesinos andaban en mula y llevaban los productos hacia el pueblo de Muso, y una de las mulas quedó coja y el campesino vio la herradura del caballo y encontró una esmeralda más o menos de la cabida de la herradura dentro del caballo. Y de ahí empezaron a buscar las zonas y se volvieron en el camino de realmente qué parte estaba, y empezaron a encontrar esmeraldas por los caños, por las cañadas. Y de ahí desde hace más de 150 años esta mina la habían explotado primero que las otras minas, como es la compañía de Equiminas y Coexminas, que antiguamente eran minas que habían sacado los empresarios nacionales colombianos con el Estado. Pero inicialmente esta fue la primera mina que empezaron a descubrir, después fue la otra. Pero esta es una mina que prácticamente tiene muchos yacimientos de vertientes de aguas y se han sacado muchas muestras, y la zona tiene una parte muy importante que es el zinc. El zinc es el componente que le da el color a la esmeralda, y el peso y el tamaño es la que le da la fuerza. Y este sector tiene esa particularidad hacia la diferencia de la mina de Muso, de Cuna, de La Pita, de Coscuez, de Chivorca, cualquier otra parte. Y dos, está en el epicentro del corazón de la falla geológica y gemológica de Colombia, o de aquí del occidente de Boyacá, que está donde está la mina de Muso, y de ahí son como arterias o subyacentes de otras minas, como son las que le acabo de nombrar, ¿no? Entonces esta es una zona muy importante donde se da un color, una pureza, un brillo mucho mejor que la de Muso. Jimmy, de aquí al pueblo de Muso, ¿estamos a cuánto? A Muso estamos a 20 minutos. Y a Quipama también estamos como otros 20 minutos. Estamos en el centro de Muso, del pueblo de Muso y de Quipama. Entonces, esto es la formación geológica de Muso, esto es material... Este es material de Muso, ¿sí? Porque del río para este lado es Muso, donde está el río Minero, y del río para allá es otra formación, que es por el lado de Quipama. ¿Cuántas minas por este lado del río, Jimmy, más o menos? Más o menos a este lado del río, empezando hay como unas 8 licitaciones. Son muy poquitas, pero son las mejores. Entonces hay como unas 3, 4 minas súper importantes. ¿Qué son cuáles? Que es MTC, que es la mina que era Coexminas, que es donde se ha explotado desde el Banco de la República hace más de 200 años. Y está la mina de un señor Hugo Perilla, ¿sí? Que está pegada a él. Sigue la de nosotros, que está como a 20 metros. Y está otras minas de las Pavas acá, que es de un familiar, de un hermano, que se llama Carlos Molina, de la familia. Y siguen otras minas de 2 extranjeros que están acá cerca alrededor. El señor Uri, que tenía una mina ahí, y no sé qué pasó con ellas, y el señor Beni, que hizo también licitaciones. Pero detrás de este cerro, de esta mina que estamos, de aquí, detrás de esta mina está la mina de Coscuez, que es una mina de Furayen, de los hindúes. Entonces estamos casi en el epicentro, bueno, y entonces detrás de esta cordillera también está la mina de Cunas, de La Pita, de Polveros, ¿sí? De Totumos, muchas minas importantes.
Y Jimmy, el título como tal es el EBL 111. El título es EBL 111. ¿Y el tamaño? El tamaño son 247 hectáreas, pero adicional tenemos otra mina pegada, ¿sí?, hacia la pata del río, que es otra mina que es la 3374R, también que está en un consorcio, en una unidad para hacer como una ampliación para la explotación, ¿no? Para el título, que se haga una explotación más subterránea, más pegada hacia el río, que es la parte buena, ¿sí? Porque pues aquí las montañas son muy altas, entonces siempre todos los túneles de todas las minas aquí prácticamente son al borde del río, porque toca cogerlos de abajo hacia arriba, ¿no? Y en temas de área, este es 200 algo hectáreas, esto es mucho más grande que la mina de MTC. Sí, si nosotros miramos y comparamos casi con las 5 mejores minas de Colombia y del mundo, no solamente de Colombia, del mundo, está la mina de MTC, que está en el número 1, son como unas 60 hectáreas. Lógico que ellos tienen al otro lado del río como otras 80 hectáreas, pero realmente lo que tienen son como 60 hectáreas. Que es un cuarto del tamaño de esto. Sí, la mina que está aquí abajo, la de mi hermano, tiene 45 hectáreas. La mina de Cunas tiene 66, 60 y pico de hectáreas. ¿Sí? La mina de Polveros tiene como 30 hectáreas. La mina de La Pita también son como 60 hectáreas. La de Coscuez tiene 45 hectáreas, que es la mina de Fura James, pero esta es la mina más grande, tiene casi, se puede decir casi como unas 300 hectáreas. Wow. Pero en sí, EBL 111 son 247 hectáreas. Y Jimmy, ¿qué nos cuenta del material que sale de esta mina? El material de aquí es un material que históricamente ha sido uno de los materiales más impresionantes. Color intenso. Intenso y limpia, las piedras parece que fueran puras, como si fueran tratadas o algo, pero no salen con jardines, no salen con inclusiones, no salen con negros. O sea, usted las coloca en la mano y la misma esmeralda bota una refracción alrededor como si fuera una linternita pequeña. Entonces el color es el que llaman como floreciente, como dicen en inglés, la mariposa, tiene una refracción mariposa, ¿sí? Que usted la mueve por todos los lados y la esmeralda bota una refracción. Y la calidad es impresionante. Y Jimmy, en temas de valores tallado de esta mina, las piedras más finas que has sacado, el precio por quilate en dólar. Sí, antiguamente, hace como unos 20 años o más, hubo una producción pequeña aquí de esmeralda. En esa época el quilate más grande era el de Puerto Arturo, que se llamaba Coex Minas, la mina de Muso. Allá se sacaba quilate máximo 3,5 millones quilate, en bruto, en esa época. En esa época pues el dólar estaba como 800, ¿sí? 700. Y si vemos ahora, en esa época se sacó una mercancía y se vendió quilate a 5 millones de pesos en bruto, ¿sí? Haga de cuenta que usted puede vender, hoy en día actualmente se puede vender a 45, 40 millones de pesos quilate en bruto. Son $10,000. Son $10,000 más o menos. Entonces, esa es más o menos la idea. Tallado 25, tallado puede valer más mil. de 100, 150 mil, $200,000 quilate. Lo más fino, sin aceite. Lo más fino, sí. Y cuando se talló esa mercancía, la mayoría de la mercancía se tallaba, ni se hacía tratamiento ni nada. Solamente se limpiaba con alcohol y después... Wow, muy pura. Muy pura, salía pura. No, o sea, ninguna de la mercancía, toda la mercancía que se sacó aquí, que se detalló, no se hizo tratamiento de aceites, ni de cedro, ni de palma, ni nada. Solamente así como se bajó en el palo de la talla, se limpió un poquito con alcohol para quitarle la pasta donde va pegada y la esmeralda era pura. ¿Y cuál es el futuro para la mina, Jimmy? ¿Qué ves aquí en los siguientes 20 años? Esta es una mina virgen, es una mina que realmente es la menos explotada, porque si comparamos las otras minas como MTC, que hoy en día se llama, Puerto Arturo se decía, pero hoy en día es MTC, son minas que tienen más de 200, 300 años de explotación y aún sigue dando. Esa es una mina virgen, pero se ha hecho un estudio
sobre la mina, hay una zona muy importante que tenemos la perspectiva de tener uno de los yacimientos, yo creo que más grandes y más fuertes, porque hay una zona diferente en mi conocimiento como minero desde hace más de 45 años explotando minas. Estuve explotando la mina de Tecminas 15 años, era el jefe de explotación. Estuve unos 13 años en Puerto Arturo, que era Coexminas, un corte que se llamaba Volveré. Y estuve en Polveros, esa es una mina que también estuve explotando por el otro lado de la cordillera. Y Cunas, una mina muy importante que es la segunda mina a la par con MTC, que es una de las mejores minas, también la exploté. Hice un contrato 5 años y tengo la experiencia, el conocimiento, y según como yo he visto los terrenos y las zonas y las vetas y las brechas, para mí esta mina tiene un futuro impresionante, y yo analizando con toda la experiencia que tengo hace más de 40 años, para mí yo veo que la veta madre o la zona más productiva va a ser este lado, porque la falla que tenemos en los estudios viene desde Puerto Arturo, o sea, de MTC, sube por donde la mina del señor Hugo Perilla y llega a este lado, ¿sí? Pero aquí en la zona que encontramos una veta de cuarzo de más de 1,5 metros de ancho, pero se encuentran cuarzos rosados, que donde encuentro este cuarzo rosado se ha sacado esmeralda ahí. Entonces, así solamente en la exploración se encontró esmeralda, ¿sí? Y ahí para arriba hemos andado con los ingenieros y los geólogos y todo eso. Hemos encontrado canotillos, tenemos muestras que las tenemos guardadas de mercancía, de cristales, muestras de mineral, de todos los componentes importantes para que sea una zona muy fuerte en las zonas de color, de calidad. Porque Colombia tiene 274 licitaciones más o menos, lo que es Chiborga, Chalá, Coscuez, Santa Bárbara, Borbur, Muso, Quipama, pero prácticamente son minas que salen esmeraldas cristales. Entonces tú le metes por lo menos $1 millón a una mina, pero va a sacar 400 o 300 mil dólares. Vuelve y le metes, tú nunca vas a sacar una piedra de calidad. Entonces realmente no vale la pena invertir. Entonces tú sacas una esmeralda más o menos de 100 quilates, es una esmeralda que puede valer más de $1,5 millones, $2 millones. Entonces eso es lo importante, ¿sí? La calidad y la zona que prácticamente esta es una de las reservas, yo creo, como pasa en los pozos petroleros, va a ser una de las reservas más grandes y mejores de Colombia y del mundo, porque este proyecto yo creo que va a ser uno de los proyectos donde tenemos una explotación que se va a hacer una inversión de $10 millones con unos socios capitalistas. Viene un músculo financiero. Ellos, al ver el proyecto, al ver la zona, los estudios, se animaron en entrar en una sociedad para hacer una explotación grande. Y Jimmy, si cogemos como punto de referencia la mina de MTC, la mina de Muso, manejando no, pero por el aire, ¿a cuántos metros estamos de esa mina? Estamos más o menos como unos 25 o 20 metros. ¿Qué nos separa? La mina del señor Hugo Perilla es como una herradura y hay un brazo que nos separa, que es como un canal, que está entre ellos, entre MTC y nosotros. Es una franja como un canal. Pues estamos a 25 metros de la mina más importante de Colombia en este momento. En este momento, sí. Y comparte la misma falla geológica. Comparte la misma falla geológica. Esta es una licitación de 247 hectáreas, pero prácticamente hay un 60%, porque la mina tiene 3 zonas productivas, tiene 3 fallas, pero la más fuerte es la que está pegada hacia el lado de ellos, ¿sí? Ajá. De ahí se mete por debajo del cerro, y en el estudio que tenemos 3 fallas importantes, no solamente una falla, porque hay minas que tienen de un 100% tienen un 10, un 20, pero hoy en día
tienen un 10 o un 15% de producción, como pasa en Puerto Arturo. Puerto Arturo tiene más o menos como 10 o 15 hectáreas, entre 10 a 20 hectáreas zona productiva, de resto no hay nada más, ¿sí? Esa es la zona importante de acá. Entonces, eso es lo que más o menos vemos del futuro de proyectarla, pero no explotarla como la están explotando en cunas, como en otras, sino queremos una mejor tecnología que la que tiene Fura James y la que tiene MTC en este momento. Más o menos esa es la idea. Pero esta es una mina que tenemos un estudio más o menos que podemos tener más de 80 años explotando esta mina y pueden haber 3, 4 generaciones y no se termina de explotar. Porque en la minería de esmeralda no es como el metal. El cristal tiene que tener uno cuidado porque también como salen en las zonas y en las vetas, no solamente en las vetas, y en las olas también salen esmeraldas de buena calidad e importantes. Entonces es tan grande el área que se pueden hacer 3, 4 túneles como las otras empresas que han le metido tecnología, y ya tenemos en contacto, ya tenemos todo planeado, estamos en el proceso del PTO, de la permisología, de las cosas, para empezar a hacer el proyecto grande. Jimmy, tú que tienes 45 años trabajando en minería, Sí. ¿nos puede contar un poco más de cómo empezaste? Usted es de aquí, de la Sí, región. yo soy de la región, soy nacido en Quipama, pero mi cédula está registrada en Muso, en esa época era una vereda. Pero desde la niñez estaba en la guaquería y todo. Yo empecé como desde los 19 años, 18 años, entré como empleado en la empresa de Tecminas por medio de un familiar, ¿sí? Entonces en esa época era el señor Víctor Carranza, Gilberto Molina, el doctor Juan Vitar, y entré como supervisor. De supervisor me pasaron a representante, de representante me pasaron a delegado, y delegado llegué a ser al tope, que fue jefe de explotación. Entonces los socios vieron en mí pues de la disciplina y del manejo de la explotación, y lo que aprendí fue muy rápido. De todos los socios aprendí mucho de Gilberto, de don Víctor Carranza, cómo se manejaba la explotación y todas las cosas. Y de ahí empezó la historia minera en cielo abierto. Antiguamente se trabajaba como con 12 bulldozers. Se trabajaba en cielo abierto, era mucho más fácil para trabajar. Entonces la esmeralda hoy en día, por ser minería exclusivamente de túnel, Sí. la producción ha bajado ¿cuánto? Pues es que en cielo abierto es mucho más fácil para encontrar usted la zona. 2, saca más esmeralda más rápido. Usted puede tener hasta 5 frentes de trabajo sacando esmeralda. Tercero, la parte para dinamitar era mucho más fácil, hoy en día es más difícil. Entonces todo por el medio ambiente toca hacerlo ahora todo en túneles. Entonces es mucho más difícil, más costoso y es más lento. Pues eso es mucho más escasa la esmeralda. Más escasa la esmeralda, sí. Entonces para usted sacar un quilate de esmeralda tiene que mover 20 toneladas de carga. Por un quilate. Por un quilate o más, ¿sí? Porque haga una cuenta, una diferencia de un 100% a un 2 o 3%. Entonces, pero ya cuando usted llega a la zona productiva o las betas ya, pues la diferencia de la probabilidad de enguacarse o de encontrar la zona productiva ya es menos. Pero sí tiene que mover más o menos demasiadas toneladas de tierra para encontrar un quilate de esmeralda. Entonces a veces el comprador no aprecia. Una vez invité a un señor que se llama Lewis, es un comprador de Tailandia. Él es israelita, pero también es americano, no sé. Y él compra mucha esmeralda, pero él pagaba más o menos regular el precio. Y la primera vez que lo invité, y le decía, tiene que subir el precio, porque estás pagando, tú sabes que la gente entró al túnel, tenía un trabajo en Volveré, él vio los túneles, tenía una clavada de 54 metros, otra de 74. Y había un sitio abajo que daba mucho calor, que lo llamaban el infierno. Y él se dio cuenta que la gente se esforzaba y que el trabajo era muy duro, porque es muy rudo, la minería es para hombres realmente rudos y requiere mucho esfuerzo. El hombre cuando salió del túnel dijo, no, definitivamente me da vergüenza con usted, pero sí estoy pagando la esmeralda muy
ahora voy a tratar de mejorar el precio y pues todos soltaron la risa. Pero sí, el hombre se dio cuenta que es muy difícil la minería, no es fácil, ¿sí? Entonces, y la minería no es para todo el mundo. Bueno, Y aquí el acceso de la mina, para usted que vive en Bogotá, Jimmy, sí. en helicóptero son que media hora, 40 minutos. Media hora, en helicóptero media hora. En avioneta también es como 25 minutos. Pero hay buen acceso aquí. Sí, hay buen acceso, sí, sí, hay buen acceso. Pues la zona por la topografía, pues difícil. Las carreteras, el Estado casi pues no apoyaba al minero, pero el minero mismo, los empresarios nos hemos unido en ayudar a arreglar las carreteras, las vías y todo. Pero sí aquí a 25 minutos está Quipama y que tiene una pista de 930 metros. En Muso también van a arreglar otra pista que es más pequeña y esa también estamos a más de media hora a Muso. Entonces tenemos acceso en helicóptero, en avioneta y por tierra. Por tierra tenemos más o menos como unas 5 o 6 salidas y entradas para llegar acá. Súper. Sí, prácticamente estamos en el centro de Colombia. En el centro de Colombia. Jimmy, tú sabes que el comprador final, el mercado internacional, se preocupa mucho por el tema social de la minería de gemas en cualquier país. Sí. Aquí esta es una operación 100% colombiana. Ajá. Y es puro gente local que trabaja aquí. De la región. Sí. Y no hay nada de jóvenes. ¿Nos puede contar un poco más Sí. socialmente cómo Bueno, funciona? lo de la parte social quiero comentarles algo porque hay un estigma en el mundo sobre el gremio de las esmeraldas. Porque pues hay esmeralderos, hay comerciantes, pero también hay empresarios. Pero prácticamente nosotros desde que toda mi familia tenemos más o menos 3 generaciones desde hace más de 90 años en esta región. Pero todo el mundo habla del peligro, de la inseguridad que hay en la parte de la región de la minería, pero es una mentira. La única parte en Colombia donde jamás nunca se ha metido la guerrilla en Colombia es aquí en el occidente de Boyacá, en la minería. Jamás nunca, ni ha estado ninguna clase de guerrillas, ni delincuencia, ni paramilitarismo, nada. La gente aquí cuida mucho la región, es muy sectarista en la parte de que todos son conocidos porque son familias con familias de 2, 3, 4 apellidos. Yo vengo de 3, 4 apellidos. Entonces, cualquier persona que venga a hacer maldad en esta región, siempre es la gente forastera o la gente de afuera. Nunca ha sido la gente de la región. Entonces, por eso la región siempre ha tratado de cuidar esa parte, ¿no? Entonces, si vemos acá el primer inversionista que vino como los americanos, que ellos se cuidan mucho en la seguridad y no se meten en cualquier parte porque sabían que aquí era muy seguro. Fueron los que primero vinieron a invertir. Y ya vinieron los hindúes, han venido muchos empresarios judíos, ¿sí? Entonces es muy bueno y nunca han tenido problemas con la parte social. La parte social se maneja muy bien porque aquí todos somos conocidos, no hay gente extraña. Entonces tú no ves conflictos con el ejército, la policía ni con el Estado. Lo que sí nos falta un poco es que el Estado nos voltee a mirar para hacer vías, para hacer cosas para la juventud, para la región, ¿no? Entonces ese ha sido el problema. Pero en sí aquí es como dices, un remanso de paz. Hubo un conflicto familiar hace 34 años, pero ya eso se arregló. Tenemos ya 35 años de paz, pero no por tener problemas con la guerrilla o con el ejército, no. Problemas, conflictos familiares que se hubo entre personas, pero estuvo aquí el Estado, la iglesia, la gente de la región, los gobernadores, los alcaldes. Entonces eso es muy bueno, ¿sí?